Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un vídeo que honestamente creo que va a dar mucho de qué hablar y a mantenernos a todos al borde de nuestros asientos. Como ven por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos cinematográficos, aunque eso siempre es interesante. Hoy vamos a desvelar algunos de esos secretos que ella misma ha confesado sobre sus relaciones pasadas. Y créanme, son confesiones que, enloquecen. Porque a todos nos pica la curiosidad por saber un poco más sobre la vida amorosa de nuestras estrellas favoritas, ¿verdad? Así que si les gusta el chisme jugoso, las historias de desamor que nos recuerdan que todos somos humanos, o simplemente son fanáticos de Demet, este vídeo es para ustedes. Pero antes de zambullirnos de lleno en las revelaciones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más fresca y los temas que más les interesan. Y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. De verdad nos apoyan muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir, esa carismática protagonista de series que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza, ha sido siempre una figura pública bastante reservada en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en ocasiones, ha abierto una pequeña ventana a su pasado sentimental, revelando detalles que nos permiten entender mejor a la persona detrás de los personajes. Y a veces estas confesiones son tan inesperadas como reveladoras. Una de las cosas que más me llama la atención de Demet es su autenticidad. A pesar de ser una estrella internacional, siempre se le percibe como alguien genuina y cercana. Y sus confesiones sobre sus examores no hacen más que reforzar esa imagen. No se trata de exhibicionismo, sino de reflexiones sobre experiencias vitales que la han marcado. Hemos estado investigando un poco, recopilando declaraciones y entrevistas donde Demet ha sido lo suficientemente valiente como para compartir aspectos de sus relaciones pasadas. Y hay un tema recurrente que salta a la vista: la importancia del respeto y la honestidad en una pareja. Aparentemente una de las cosas que más le ha dolido en el pasado, y que por lo tanto considera fundamental evitar en futuras relaciones, es la falta de sinceridad. Imaginen estar en una relación, confiando plenamente en la otra persona, y de repente descubrir que las cosas no eran como parecían. Demet ha insinuado en algunas ocasiones que ha vivido experiencias de decepción, donde la verdad no estuvo presente o fue manipulada. Y eso, para una persona que valora la transparencia, debe ser devastador. Ella ha dicho algo así como que la verdad duele al principio, pero la mentira duele para siempre. Y cuando escuchas eso, te das cuenta de la profundidad de su pensamiento y de lo mucho que le afecta cuando la confianza se rompe. Otro aspecto interesante que ha surgido de sus confesiones es su visión sobre la independencia en una relación. Parece que Demet siempre ha sido una mujer con metas claras y una fuerte personalidad, y no está dispuesta a renunciar a su individualidad por nadie. Ha expresado que para ella, una relación sana implica que ambas personas tengan su propio espacio, sus propios amigos y sus propias pasiones. Y que en lugar de sentirse amenazado por eso, la pareja debería celebrarlo. Esto nos dice mucho de ella, ¿verdad? Es una mujer que se valora a sí misma y espera lo mismo de su pareja. No busca a alguien que la controle o la restrinja, sino a alguien que la impulse a crecer y que sea un compañero en su camino. Y ha habido momentos, según ha dejado entrever, donde se ha sentido sofocada en relaciones pasadas, donde la otra persona no entendía o no respetaba su necesidad de autonomía. Uf. Eso sí que puede ser un desafío en cualquier relación. Y hablando de desafíos, Demet también ha hablado sobre la presión mediática que acompaña a las relaciones de figuras públicas. Ser el centro de atención con paparazzi siguiéndote y cada rumor amplificado, puede ser agotador. Ha confesado que en algunas de sus relaciones anteriores, la constante mirada pública dificultó mucho las cosas, creando un estrés innecesario y a veces incluso malentendidos que no existían en la realidad. Esto nos hace reflexionar sobre lo difícil que debe ser mantener una relación normal y privada cuando cada paso que das es noticia. Ella ha mencionado que a veces, la gente confunde la ficción de las series con la realidad, y eso puede llevar a expectativas poco realistas sobre su vida amorosa. Y claro, cuando las cosas no salen como la gente espera, la crítica o el juicio pueden ser implacables. Pero no todos son experiencias negativas, claro que no.
Demet también ha compartido reflexiones sobre lo que se busca en una pareja. Ha hablado de la importancia de la complicidad, del sentido del humor, y de esa chispa que hace que dos personas se sientan conectadas a un nivel más profundo. Ha dicho que le atraen las personas que la hacen reír, que tienen una mente abierta y que comparten sus valores fundamentales. Y lo más importante, que la hagan sentir segura y amada. Una de las cosas que ha mencionado, y que me parece súper tierna, es que valora mucho a las personas que la apoyan en sus momentos difíciles y que celebran sus éxitos con genuina alegría. Eso es oro puro en cualquier relación. Y ha habido sin duda relaciones en su pasado que le han enseñado precisamente eso, que buscar y que evitar para construir algo duradero y feliz. Ahora, seamos honestos, ¿quién no ha tenido alguna relación que en retrospectiva nos deja pensando, madre mía, ¿en qué estaba pensando? Demet no es una excepción. Y aunque no nombra explícitamente a las personas, las reflexiones que comparte nos pintan un cuadro bastante vívido de lo que ha aprendido. Ha mencionado, por ejemplo, la importancia de reconocer cuando una relación ya no funciona, por más que duela dar el paso de terminarla. Y que a veces aferrarse a algo que ya no es saludable solo prolonga el sufrimiento. Ha confesado que ha tenido que aprender a soltar, y que eso no siempre ha sido fácil, pero sí necesario para su propio bienestar. Y esas son lecciones universales que todos podemos aplicar a nuestras vidas. Una confesión que llamó la atención fue cuando habló sobre la posibilidad de volver con un ex. Ella ha sugerido que si bien el tiempo y las circunstancias cambian a las personas, no descarta la idea de una reconciliación si ambos han crecido y aprendido de sus errores. Sin embargo, también ha enfatizado que no se trata de volver por nostalgia o por miedo a estar solo, sino porque realmente hay una base sólida y un potencial para un futuro juntos. Esto nos muestra una faceta madura y reflexiva de Demet, que entiende que las personas evolucionan y que a veces el amor puede encontrar un camino de regreso. Aunque, claro, solo el tiempo y las acciones dirán si ese camino es viable. Y para cerrar este apartado de confesiones, algo que me parece muy valiente de su parte es cómo ha hablado sobre el aprendizaje que saca de cada experiencia. No se trata de culpar o de resentirse, sino de extraer lecciones valiosas. Ha dicho que cada relación, incluso las que terminan mal, le han enseñado algo sobre sí misma, sobre lo que necesita y sobre lo que no está dispuesta a aceptar. Y eso es precisamente lo que define a una persona fuerte y resiliente, la capacidad de convertir las adversidades en oportunidades de crecimiento. Sus examores, de alguna manera, han sido sus maestros, y ella ha sabido escuchar esas lecciones. Bueno, y con estas confesiones, creo que hemos podido asomarnos un poco más a la vida personal de Demet Özdemir, ¿verdad? Hemos visto que a pesar de ser una estrella, sus preocupaciones y sus experiencias en el amor son, en muchos aspectos, muy similares a las nuestras. Ha resaltado la importancia fundamental de la honestidad y el respeto mutuo en cualquier relación. Nos ha recordado lo crucial que es mantener la independencia y el espacio personal, incluso en pareja, y cómo la presión mediática puede ser un obstáculo real. También hemos visto que valora la complicidad, el humor y la conexión profunda, y que no tiene miedo de aprender de sus experiencias pasadas, incluso de aquellas que fueron dolorosas, para así poder construir un futuro mejor. Y lo más interesante es cómo ha dejado la puerta abierta a la idea de segundas oportunidades, pero siempre desde una perspectiva de crecimiento y madurez. En resumen, las confesiones de Demet Özdemir sobre sus examores no son simplemente chisme, sino revelaciones que nos hablan de sus valores, de sus lecciones de vida y de la mujer fuerte e independiente que es. Nos enseña que independientemente de la fama, el corazón humano busca autenticidad, respeto y un amor que permita florecer. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de estas revelaciones y que les hayan resultado tan intrigantes como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Alguna vez se han sentido identificados con las experiencias de Demet? ¿Qué opinan sobre sus confesiones? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, que nos ayuda un montón a que el canal crezca. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos a quienes creen que les podría interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.